Hola, el presente video habla de la geología histórica a nivel mundial, haciendo énfasis en Venezuela. Los integrantes de este grupo son Roslis Quiñones, Egleina Lobo, Wilmer Loreto, Kelly Zambrano. Desde el principio de los tiempos, cuando se conformó nuestro planeta, el mismo ha sufrido innumerables cambios que se han reflejado en su historia y evolución. De este modo, se vio la necesidad de dividir este tiempo transcurrido en etapas, bien marcadas por un evento de envergadura. En este caso, no solo haremos hincapié en los mismos en esta entrada, sino también en los eventos importantes suscitados en nuestro país, Venezuela. Para entender de la mejor manera, comenzaremos con un breve resumen de términos que constituyen el tiempo geológico. Un eón es la palabra empleada para definir a cada una de las divisiones mayores en el tiempo histórico, unidades geocronológicas del planeta. La duración en el tiempo de cada una corresponde a un eonotema. Está conformado por 4 eones: adeico, arcaico, proterozoico y fanerozoico. La era es la palabra utilizada para definir una unidad geocronológica formal en la escala geológica del tiempo, representando de este modo el tiempo correspondiente a la duración de un eratema. Está conformada por 3 eras: paleozoico, mesozoico y cenozoico. El periodo es la palabra empleada para definir las subdivisiones de las eras en la escala geológica del tiempo y que representa el tiempo correspondiente a la duración de un sistema. Está conformado por 12 periodos: Cámbrico, Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico, Triásico, Jurásico, Cretácico, Paleógeno, Neógeno y Cuaternario. La época es la palabra para definir una unidad geocronológica que representa el tiempo correspondiente a una serie. A diferencia de las anteriores, está conformada de la siguiente manera. La era cenozoica la constituyen 7 épocas. Primero, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno, Pleistoceno y Holoceno. En el resto de las eras geológicas llevan el nombre derivado a una localidad o de la fauna que habitó dicho lugar en este tiempo. Por lo general, los nombres responden simplemente a la posición relativa dentro de su periodo. Este tiempo también está compuesto por diferentes eras. Era precámbrica. De esta era datan los primeros fósiles conocidos por el hombre, invertebrados marinos, los cuales son bastante escasos, por cierto, en las rocas precámbricas. Esto posiblemente se debía estar conformados de cuerpos blandos. Sin embargo, existen diferentes teorías al respecto, como por ejemplo el metamorfismo que sufrieron las rocas sedimentarias en el precámbrico. Entre los cambios ambientales significativos en esta era los sufrieron los océanos al aumentar la concentración salina de las aguas y la concentración del oxígeno en la atmósfera, gracias a la acción de las cianobacterias. En cuanto a la geología, las rocas continentales más antiguas del planeta, escudos, corresponden a esta era con edades superiores a los 570 millones de años como mínimo en todos los casos. En Venezuela, la era precámbrica está representada por el gran escudo guayanés arqueozoico, con rocas que datan entre los 2.800 a 3.200 millones de años, las más antiguas, complejo de Imataca, siendo una de las mayores en edad del mundo. Por otro lado, aun cuando está sujeto a debates, autores incluyen como rocas precámbricas algunas unidades equivalentes en la cordillera de los Andes venezolanos, Grupo Iglesias, y de la costa Complejo Ávila, siendo estas últimas más recientes en edad a las comprendidas por el escudo de Guayana. Geológicamente, los escudos comprenden extensas regiones con rocas precámbricas ubicadas en el núcleo de los continentes, siendo estos fragmentos de la antigua Pangea. Era paleozoica. En esta era comienza el boom de la diversidad de la vida en el planeta, comprendiendo numerosos organismos acuáticos, braquiópodos, cefalópodos, artrópodos y equinodermos, que le han llevado a nombrarle como la era de los invertebrados. Se desarrollaron plantas vasculares y peridófitas, helechos, y aparecen los primeros vertebrados, peces cartilaginosos, anfibios e incluso los primeros reptiles. En cuanto a la geología, la sedimentación correspondiente a esta era se encuentra entre 2 periodos orogénicos importantes, a saber, el primero del final precámbrico, hace unos 600 millones de años, la cual se conoce como orogénesis caledoniana.
la segunda a los finales del Pérmico, comienzos del Triásico, hace unos 250 millones de años, conocido como la orogénesis herciniana. Cabe destacar que entre ambos periodos orogénicos ocurrió uno local, hace 475 millones de años, en el flanco sur andino. Era mesozoica, la era de los dinosaurios como también se le conoce. Se destaca geológicamente por la gran fragmentación del supercontinente Pangea, el cual gradualmente se dividió en un continente norte, Laurasia, y un continente sur, Gondwana, y la apertura del Océano Atlántico, lo cual creó el margen continental pasivo que caracteriza a la mayor parte de la costa atlántica en la actualidad. Los continentes se habían fragmentado a casi su forma actual. Laurasia se convirtió en América del Norte y Eurasia, mientras que Gondwana se dividió en América del Sur, África, Australia, Antártida y el subcontinente indio. La formación de la cordillera de los Andes comenzó a desarrollarse en el Jurásico, para luego llegar al Cretácico con su forma actual gracias al movimiento de subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa sudamericana. A las finales del Cretácico comenzó la orogenia Laramide, la que continuaría durante la primera mitad del Cenozoico y que formó las montañas rocosas rocallosas en el sector occidental de Norteamérica. El Mesozoico concluyó marcado por un gran evento que fue el impacto de un asteroide de aproximadamente unos 10 kilómetros de diámetro, el cual ocasiona la extinción masiva del Cretácico. El Mesozoico en Venezuela se presenta mediante dos provincias muy diferentes, a saber, una de dominio epicontinental autóctona y otra de dominio geociclinal alóctona. Los sedimentos que corresponden al dominio epicontinental autóctona se encuentran distribuidos en la cordillera de los Andes venezolanos, la Sierra de Perijá, Serranía del Interior y en el subsuelo de Maracaibo, Barinas y Venezuela Oriental, mientras que los sedimentos que constituyen el dominio geociclinal alóctono conforman la cordillera de la costa, Serranía del Interior, las penínsulas de Paraguaná, Araya y Paria, Isla de Margarita y las demás islas del Caribe venezolano. Un punto interesante de notar es que Venezuela, la sedimentación correspondiente al periodo Triásico no ha sido establecida concretamente, hasta el punto que se toma como inexistente en el país. Era cenozoica. Al igual que los mesozoicos, esta era también conocida con el calificativo de era de los mamíferos, por ser el tipo de vida dominante en el planeta luego de la desaparición dramática de los grandes reptiles. En un comienzo, pasaron de unas 10 familias en el Paleoceno a casi 80 en el Eoceno, tras solo 10 millones de años de evolución, siendo en el Mioceno la época con mayor diversidad de especies. Al mismo tiempo, se produjo un ligero calentamiento climático. Suramérica se unió a Norteamérica por la creación del Istmo de Panamá. La región del Ártico se enfría debido al fortalecimiento de las corrientes de Humboldt y del Golfo, llevando al último máximo glacial, iniciándose así la edad de hielo, lo cual acaba con muchas especies, pero un primate muy avanzado iba a imponer su reino, el género Homo. Geológicamente, el Cenozoico es la época en que los continentes se trasladaron a sus posiciones actuales. El océano Atlántico se ensanchó, la India colisionó con Asia, formando el Himalaya, y al mismo tiempo Arabia colisionó con Eurasia, cerrando de esta forma el mar de Tetis. Como consecuencia de ello, se produjo la orogenia alpina, que formó las principales cadenas montañosas del sur de Europa y Asia, cuyo proceso aún continúa en algunas zonas hoy en día. En el Cenozoico de Venezuela, en el Paleógeno, se marca un cambio significativo en el régimen tectónico del norte de Sudamérica. Venezuela occidental sufrió en el efecto colisión de la placa de Nazca, Océano Pacífico y el occidente colombiano, caracterizado por un evento orogénico en la cordillera oriental de Colombia, la cual se produjo por ser un arco volcánico cerca del límite occidental, que posterior a ellos ocurre en el levantamiento de la cordillera central ya preexistente y se forma una cuenca de antepaís. El Neógeno continúa marcado por importantes periodos formadores de montañas, orogénicos, los cuales son consecuencias directas de la interacción de las placas del Caribe y Suramérica. En el Cuaternario
Los sedimentos se presentan como poco consolidados en una serie de capas y conglomerados.